Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su permiso, señora presidenta. A ver, empecemos por partes. Acción Nacional va a votar a favor esta iniciativa, en primer lugar, porque nunca hemos regateado cuando se tratan de intentos por regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. En segundo lugar, vamos a votar a favor porque fuimos el grupo parlamentario que primero presentó esta iniciativa, que por fortuna la presidenta retomó. Y digo por fortuna porque lamentablemente en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que lo retome, como en este caso. Hoy hablamos de uno de los temas más dolorosos para México, la extorsión, ese miedo cotidiano que se instaló en prácticamente todas las familias del país. Esa llamada telefónica que paraliza, la cortina de un negocio que no vuelve a abrirse, el camión que sale y no sabe si regresará. Pero hablemos con claridad, no se autoengañen, oficialistas. Solo en el primer semestre de este año se registraron 5,880 víctimas de extorsión en México. La cifra con registros más altos, registros oficiales, es decir, un aumento del 83% en 10 años. Y recuérdenlo, el PAN dejó de gobernar hace 13 años. Hágase responsable del presente. Dejen de dar pretextos de lo que ustedes han dejado de hacer. Pero como ya dije, fuimos los primeros que presentamos esta iniciativa y propusimos con mucha claridad que sea perseguido de oficio este delito, porque no podemos olvidar casos tan dolorosos como el que pasó el pasado 20 de octubre, donde fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezó denuncias contra la extorsión en su región y que perdió la vida por una sola cosa, por confiar en la autoridad, por atreverse a pedir protección y justicia. Ese crimen confirma lo que está pasando en el país. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Yáñez Cuellar, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, con permiso de la presidencia, hoy discutimos una ley que en el papel suena bien, una ley que dice venir a combatir la extorsión, pero que en la práctica llega tarde, sin recursos y con muchas dudas e inconsistencias jurídicas. Pero la intención es buena. Nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes amenazan, a quienes cobran piso y hacer sufrir a las familias mexicanas. Pero también hay que decirlo con claridad, las buenas intenciones no se alcanzan para enfrentar a un país tomado por el miedo y por la impunidad. Y es importante, compañeras y compañeros del oficialismo, que hagan un reconocimiento público de que este delito creció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con su política errónea y fallida
de abrazos y no balazos. Aquí están las consecuencias de ese mal presidente. Y no lo decimos nosotros, también lo dicen las estadísticas. Según el INEGI, en la última encuesta nacional de seguridad pública en el 2024, más de 23 millones de personas adultas mayores de 18 años fueron víctimas del delito de extorsión, de asalto en la calle o en transporte público, pero más la extorsión. Entonces, compañeras y compañeros, esta ley no es una victoria, es una confesión del fracaso del sexenio anterior. Esta ley, en general, sí busca utilizar criterios, endurecer sanciones y coordinar esfuerzos de estados y la federación. Eso es positivo, pero lo preocupante es que hay que hablar con claridad a las mexicanas y a los mexicanos. Morena legisla al vapor, sin presupuesto, sin un diagnóstico y sin una estrategia de prevención. Por eso, compañeras y compañeros, es buen momento ahorita que tenemos próximo el análisis presupuestario del año 2026 para la asignación de recursos al fortalecimiento de la seguridad pública. Pero hay que decirle a las mexicanas y a los mexicanos, ustedes en su propuesta traen una reducción de más de 13,000 millones de pesos en materia de seguridad. Y bueno, habrá que preguntarse, ¿por qué hasta ahora esta ley? ¿Por qué esperaron a que este delito se convirtiera en el monstruo nacional? Por ello, compañeras y compañeros, decimos con claridad, hay un responsable de este crecimiento, de este delito, y es, lo vuelvo a reiterar, el sexenio de López Obrador. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Porque falta el planteamiento de 10 años. Ya, se puede. Sí, exacto. Y nunca he usado eso. Muchas gracias, Presidenta, y con la venia de la Asamblea. Creo que hemos coincidido, al menos todos los grupos parlamentarios, en que la extorsión no solamente es el delito que tiene hoy más incidencia en nuestro país, sino el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Es el delito de mayor crecimiento en los últimos años. Esta propuesta de iniciativa no es menor, no es solamente el reconocimiento de que estamos enfrentando un flagelo difícil de atacar por las formas diversas en las que se presenta, porque las extorsiones no solamente son el cobro de piso, como bien se ha dicho en esta tribuna, sino también son estas extorsiones telefónicas por WhatsApp, de cualquier naturaleza que se hacen, inclusive hoy sabemos de manera pirata, porque muchos utilizan el miedo y el desconocimiento de la gente para extorsionarlos a nombre de grupos delincuenciales, que no es que los grupos delincuenciales no extorsionen, sino que lo hacen personajes individuales abusando de esta psicosis que a veces se da en relación a estos grupos criminales. Dicho eso, es entonces uno de los delitos además más silenciosos, porque hoy día el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. Hay
grandes temas en esta iniciativa. Primero, el reconocimiento y la creación de una estrategia en materia de extorsión. Temas que son, creo yo, muy relevantes, como es la persecución oficiosa. Ya no se tiene que denunciar, sino de manera oficiosa el Estado mexicano tendrá que perseguir a los extorsionadores. El uso de la inteligencia y la tecnología, conocido también como la seguridad digital. Hay el caso de una antena de telefonía que servía por muchos años solamente a un penal. Era la antena que servía para la extorsión. Hoy, con estas acciones en contra de la extorsión, se ha logrado no solamente que esto se le pueda solicitar a las empresas de telefonía, que puedan no solamente desactivar números telefónicos, sino también bajar este tipo de torres que sirven a los extorsionadores. Además, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que durante el proceso penal hoy ya se puede dar en este delito, la reparación del daño que se hará con recursos obtenidos por el procedimiento de extinción de dominio, pero sobre todo la homologación del delito, que era uno de los problemas más graves que teníamos, porque no había una estrategia cierta que hacer en materia de extorsión. Y otro de los puntos muy importantes es que hoy se puedan hacer públicas las formas en las que se extorsiona, para que la gente tenga también educación en esta materia y no caigan con estos fraudes que hoy existen a través de redes sociales, de WhatsApp y de muchos otros ganchos que hay en el aire en México. ¿Qué otra cosa es de destacar? El reconocimiento del Estado mexicano y el encabezar una estrategia, pero sobre todo el fortalecimiento a través de los estados con las unidades antisecuestros que ya existen en los estados y que atienden específicamente el secuestro, que sea a través de estas unidades que se atienda la extorsión. Hay algo en lo que consideramos nosotros que en general esta iniciativa es positiva. Sin embargo, aquí con mucha razón ha dicho el diputado Alejandro Domínguez de Chihuahua que hay excepciones de leyes locales que en su media son mucho más elevadas que la propuesta que se está haciendo de la penalidad que se propone en esta ley. Es decir, en estados como el nuestro, como Chihuahua, que tenemos penalidades muy altas junto con Guerrero, hay la posibilidad de que delincuentes que hoy se encuentran detenidos puedan solicitar cobijarse con esta nueva ley. Es por eso que en eso nosotros en el Partido del Trabajo presentaremos una reserva para evitar que las penalidades sean menores que en estados como Chihuahua, Guerrero y Morelos, que tienen una media de 17.5 años en su penalidad. Me parece que esto es atendible, pero además porque estamos tratando de combatir el delito de la extorsión, no liberar extorsionadores. Me parece que coincidimos todos en el flagelo que es este delito. Y por eso en el Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y presentaremos estas reservas que hemos dialogado también ya en la comisión y que son necesarias para hacer de este un dictamen no solamente de avanzada, sino que cubra todas las necesidades de los estados del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada del Partido de Acción Nacional.
Ya voy. Con su venia, Presidenta. La extorsión es una plaga ya extendida en todo el país. En gran parte tiene su causa por una política de abrazos y no balazos. Es la falta de Estado de Derecho. Diputada, por allá me quieren preguntar algo. No sé, la 074, ¿no? Muy bien. La extorsión es una plaga que se extendió por el país por la política de abrazos y no balazos. Y si no se dispara con AMLO 50% el cobro de piso. La extorsión desarticula el tejido social, restringe las libertades, impone un impuesto como el que se conoce del impuesto del crimen. Impacta en la vida social y económica de los pueblos. Son también aquellos nuevos desplazados de nuestra migración interna. Quiero referirme a dos puntos en especial. Tres, presupuesto agravantes y algunas precisiones. El artículo 9 transitorio dice que no hay impacto presupuestal. La Comisión de Presupuesto mandó a decir lo mismo. Y sin embargo, señores, señoras, es un delito que es fácil de hacer y más cuando no hay Estado de Derecho y muy difícil de combatir. Tan es así que necesitamos esta ley. Y lo que pasa es que no le dan ningún recurso y requiere el Estado recurso para combatirlo. Hay un centro de atención a denuncias por el delito de extorsión. Lo crea esta ley, lo establece en el artículo 41. Necesita presupuesto para el centro, para capacitar, para los investigadores, para subir el sueldo. Qué bueno que ya no se necesita la ratificación de una denuncia y que no se necesita la denuncia. Se abrirán miles y miles de carpetas para las que no habrá recurso alguno. La atención de las víctimas, yo creo que hay que fortalecerla, pero solo el artículo 30 establece medidas que deberían de sostenerse con más presupuesto. Hay también 16, 17 y 18, esos artículos se refieren a las agravantes. Qué bueno que hay un agravante en las penas en caso de mujeres embarazadas, de niños y de niñas, de comerciantes, de adultos mayores, de muchísimos. Yo le agregaría también, además de lo que ya pusieron, que proteja a candidatos y candidatas, a servidores públicos, a líderes sociales. Fue el caso de Bernardo Bravo. A líderes sociales como la maestra de Veracruz, a líderes religiosos, todos ellos, cuando se hace la extorsión, impacta directamente en la comunidad. Por eso hay varias reservas en relación al presupuesto, a las agravantes y también a los sujetos activos, como lo señalaron. Hay algunas precisiones que quiero hacer. La reforma del artículo 9, del artículo 73 que aprobamos aquí con ustedes, establecieron 180 días para la discusión. Y lo que quieren hacer es sacarla antes de que llegue noviembre. Esas prisas hicieron que la definición del delito, que está en el artículo 15, tenga muchas preocupaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Adelante, diputada. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros,
Hoy México, lo sabemos, enfrenta uno de los retos más dolorosos y profundos en su tiempo: la extorsión. Un delito que no solo roba dinero, sino que arrebata la tranquilidad, la libertad y la dignidad de miles de familias mexicanas. Una amenaza que ha dejado de ser invisible para convertirse, sí, en una tragedia cotidiana, una herida abierta en el alma de nuestra nación. La extorsión es esa llamada que paraliza a un comerciante, la cuota impuesta al transportista, al campesino, al pequeño empresario o empresaria, la amenaza que impide a una madre abrir su negocio o a un joven iniciar un sueño. Es el miedo que se instala en las calles, en los mercados, en los corazones de quienes solo quieren trabajar y vivir en paz. Y eso no lo podemos permitir más. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 10.200 carpetas de investigación por extorsión. Una cifra sumamente alta, pero también consideremos en que el alarmante es lo que no se ve. Más del 95% de los casos no se denuncian. Por eso, compañeras y compañeros, no hablamos de estadísticas, estamos hablando de personas, de familias que cierran sus tiendas, de jóvenes que migran por el miedo que les arrebató su futuro. La extorsión no solo daña la economía, destruye el tejido social, hiere el corazón moral de la República. Donde impera el miedo, no hay libertad. Donde gobierna la extorsión, el Estado de Derecho se va desvaneciendo. Por eso, vamos a votar con total convicción, vamos a votar a favor de esta ley, con compromiso, con total empatía y responsabilidad con el pueblo de México, a favor de esta ley general contra la extorsión propuesta por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta ley, el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y la obligación de darle herramientas y condiciones al Estado mexicano para perseguir este delito, abatir la impunidad que existe y al mismo tiempo devolverle la tranquilidad a las familias mexicanas y a las y los comerciantes y empresarios y empresarias. Con esta iniciativa, la extorsión será investigada de oficio sin exponer a las víctimas. Las fiscalías contarán con unidades especializadas y tecnología para rastrear redes criminales. Habrá coordinación entre federación, estados y municipios para impedir que los grupos delictivos sigan desplazándose impunemente de una entidad a otra. Y sobre todo, se garantizará que las víctimas reciban acompañamiento, protección y reparación. Es a ellos y a ellas a quienes debemos mirar cuando votemos esta ley. Porque este no debe ser un tema partidista, es una causa de país. Y lamento profundamente, y así se los digo, una vez más, la mezquindad política de algunos, la sistemática negación del cambio a favor de la transformación y a favor de las causas más sentidas de la población. Yo esperaría que este tema quede totalmente fuera de un uso político faccioso para sacar beneficios con tal de desconocer los avances que se están registrando en esta ley. El combate a la extorsión no distingue o no debe distinguir colores. Nos debe unir como mexicanas y mexicanos que queremos vivir sin miedo, que queremos que la ley sea la más fuerte que el crimen, que queremos devolverle a México su derecho a la esperanza. Y a la ciudadanía que nos escucha, quiero decirle algo desde el corazón. El Congreso no puede resolverlo todo, pero sí puede marcar un antes y un después. Con esta ley, el Estado mexicano se compromete a no ser espectador del miedo, sino protector de la libertad. El gobierno de nuestra presidenta no será nunca
un gobierno que contabiliza víctimas, sino que las defiende. La extorsión es el síntoma de un país herido, sí, pero también puede ser el punto de inflexión que nos lleve a sanar. Si esta ley se aplica con seriedad, se dota de voluntad, existe coordinación, entonces estaremos honrando a las víctimas y recuperando la confianza de nuestras instituciones. Compañeras y compañeros legisladores, la historia nos está observando. Este Congreso puede dejar constancia de su altura moral y política o puede volver a mirar hacia otro lado. Yo estoy convencida de que México espera lo primero, de que aún tenemos la grandeza necesaria para decir con hechos que el miedo no gobernará más que la ley. Porque cada extorsión tolerada es una rendición silenciosa y México no está hecho para rendirse. Hagamos de esta ley un compromiso con la verdad, con la justicia y con la esperanza. Hagamos de esta ley el símbolo de un país que no se resigna, que vuelve a creer en sí mismo y que se pone de pie. Por la dignidad de las víctimas, por la paz de nuestras comunidades y por México, en Morena votaremos a favor. Es cuanto.